1 de enero de 1923, en Barrio Sur, en Montevideo, nace Julia Gallermier, una excelente escritora uruguaya, literaria, poetisa. Agresor y Calle 52 hace algunas horas estuvieron junto a ella, porque vamos también a ser parte de ese homenaje en ese centro nocturno montevideano. Vamos a estar conociendo en esta nota lo que fueron sus inicios, lo que es su presente. Espero que la disfruten. Con ustedes, Julia Gallermier. Julia, es un gustazo, Agresor Periodismo 24 Horas, estar junto a usted. Muchas gracias. El 1 de enero del 2023 cumplió 100 años. Sí, acá los tengo. Y acá me ve con mis 100 años. Barrio Sur, Montevideo es su lugar de nacimiento. Sí, en la calle Maldonado 619. Pero usted tiene origen judío. Sí. Sus Sí, padres. mis padres eran judíos, venidos de Turquía, de la ciudad de Esmirna. Y se Era hace. una ciudad, la ciudad de Esmirna, una ciudad muy disputada por Grecia y Turquía. Y habían permanentemente guerras y tremendas problemas entre los dos países. Pero cuando mis padres nacieron, ya la ciudad de Esmirna estuvo en poder de Grecia. Así que cuando yo hablo de mis padres digo que son griegos, no turcos, porque son griegos. Exacto. Estaba en poder de Grecia la ciudad y después volvió a ser turca. Su infancia en el ámbito familiar. Bueno, mi infancia fue muy feliz. Tuve unos padres excelentes en todo sentido. Nos llevábamos muy bien con la familia. Éramos una familia muy unida. Ahí también, en el paso del tiempo, usted cursó primaria. Bueno, crucé primaria, secundaria, y fui a la escuela de nurses, que yo me recibí primero de nurse y después me dieron el diploma de licenciada. La ejecutó en la función pública, la licenciatura, ¿no? ¿Cómo? Si usted trabajó en la función pública, en salud pública. Sí, trabajé en salud pública en el Hospital Pereira Rosell los primeros años de recibida y después cuando se creó el Hospital de Clínicas, fui a trabajar al Hospital de Clínicas donde me dieron el cargo de supervisora. Ya me dieron un cargo alto, ¿no? Por su experiencia, por la trayectoria también en ese ámbito. Bueno, no sé, pero me dieron el cargo de supervisora y trabajé como tal. No sé, yo no puedo decir por qué. Hubo un hecho muy interesante que marcó mucho su vida y Sí. Llegó el momento del gobierno cívico-militar en el Uruguay y usted destituida. Sí. Fui destituida, pero algo increíble. Yo fui a decir que, bueno, que me tenía que ir, quise hablar con el director, que me quería ir, que me iba a ir porque ya era necesario por lo que él me decía. Y me dijo, usted no es de confianza para nosotros. Bueno, andate. Entonces no soy de confianza, andate. Entonces yo me fui y le dije, yo fui socialista, milité pero lo dije textual. Sí. Yo soy socialista, milité en el Partido Socialista, conocí al doctor Frugoni, que era el director del Partido Socialista, y bueno, que haga lo que pueda.
al director. Y el director le dice, pero el doctor Frugoni era una gran personalidad. Y yo me quedé expectante mirándolo. El mismo director militar, era un director militar, me dijo eso. Y ahí termina su Según actividad. termina, yo me fui, me agarré, tomé todas mis cosas y me fui. Y después después que terminó Sí. toda la problemática y vinieron de nuevo la democracia, volvió de nuevo la democracia, me llamaron a ver si quería volver al hospital. Y yo le dije no, para peleas y discusiones no, porque ya veía que estaban las supervisoras del director militar y las supervisoras que estaban con el director civil, vamos a decir así. Y bueno, y ahí se armaban problemáticas, ¿no? Y yo eso no quería. Si bien fue un hecho importante, emocional y laboralmente, pero le abrió otras puertas, otras oportunidades. Ese hecho. Ahí es cuando usted se vuelca a la parte literaria. Yo fui muy lectora toda la vida, desde muy jovencita, desde los 14, desde que iba al liceo, me gustó mucho la literatura como materia y leí todo lo que venía en mis manos. Entonces a mí me quedó mucho de lo que leí, mucha sentimientos, emociones, formas de escribir, pero todo eso yo lo tenía en la cabeza, pero yo no era escritora, yo no me sentía escritora. Entonces un día que estaba un poco con ganas, escribí un poema. Y yo digo, ¿qué hago con este poema que está? Entonces mi marido, que también le gustaba mucho la literatura, y le gustaba mucho leer y todo, lo leyó. Dice, mira, yo no lo veo mal, pero se lo voy a llevar a José Jerosolimsky, que es un diario judío, y que creo que ahora la directora es Ana Jerosolimsky. Y entonces me lo publicó. Y me dice, Julia, a mí me parece que tenés que seguir escribiendo. Y bueno, y así empecé, seguí escribiendo. Después un compañero me dijo, mira Julia, te conviene ir a un taller literario. Y el taller literario que tenés que ir es el de Jorge Arbereche y Silvia Lago, que creo que es uno de los mejores talleres de literatura que hay. Y entonces yo estuve muchos años yendo a ese taller. Tanto es que para mí son dos profesores geniales, tanto Jorge Arbereche como Silvia Lago. Así. Nos daban ideas de cómo hacer la poesía, de cómo vivir los hechos que sentimos. Y bueno, fui muy feliz en esa época. Y así escribí libros también, ¿no? Hay un hecho interesante y muy importante, que muchas alumnas de aquel taller después tuvieron otro tipo de formación, se juntaron en la tertulia. Exacto. Y fundamos la tertulia como un grupo cultural. Tenían actividad en CX38. Yo tuve
Bueno, pero eso fue por un pedido mío. Primero nos reuníamos como grupo, nada más. Y un día yo dije, ¿cómo me gustaría tener en la radio, decir todo lo que nosotros estamos realizando, los escritores que ponemos en la revista, bueno, en fin, el trabajo que estábamos haciendo me pareció me pareció interesante difundir. Entonces hablé, ay, ahora sí no recuerdo cómo, con un señor que era vecino nuestro y trabajaba en el SODRE, que me gustaría tener una audición, si me podrían dar una audición para yo difundir lo que hacíamos en la tertulia. Y entonces me dio un espacio. Estuve como 6 años en ese espacio. Debido a la enfermedad de mi marido, tuve que dejar, si no yo creo que seguía hasta ahora. Ganas tiene. ¿Mm? Ganas tiene. Sí. Bueno, pero también su actividad es internacional. Ha tenido reconocimientos en diferentes ámbitos, es decir, de aquella primaria o primera etapa a los años sucesivos, usted cosechó muchísimo en Latinoamérica. Bueno, no sé si muchísimo, algo así. Porque yo estuve en Cuba en actividades literarias que hacían. Después en Colombia también vieron mis libros y comentaron mis libros. Bueno, También Estados Unidos. bueno, en Estados Unidos fue por enfermería. En Estados Unidos no fue por literatura, sino por... Por su actividad previo a... Bien. Sí. ¿Qué recuerdos tiene o qué el grupo Tertulia? ¿Cómo lo ve hoy después de tanto tiempo? Y yo lo veo excelente, fue un grupo excelente, de muy buenos compañeros y que trabajaban muy bien. Y teníamos la suerte de que a todos los escritores que buscábamos, los escritores que nos parecían los mejores, y le pedíamos que nos enviaran algo, que nos enviaran, por ejemplo, poemas, cuentos o alguna actividad especial, y nos los enviaban y nosotros los publicábamos en la revista. Así que esa revista tiene, ¿cómo le voy a decir? Cosas hechas por grandes escritores. Un lugar de mucha memoria y también para ir a acudir para ver, interiorizarse más de quizás de muchos escritores que no son prácticamente que ni conocidos. Yo no sé, a mí me gustaría que usted viera una de las revistas Con mucho gusto. Para que le diera a usted más la intención que yo tuve que tuvimos como grupo, mejor dicho, no yo sola, sino todo el grupo. Y hubo un compañero muy especial, que se llamaba José Villaverde, que ayudó muchísimo económicamente, porque también teníamos que, cuando publicábamos la revista, teníamos que mandarlas a un lugar donde la publicaba y nos cobraba. Sí. Y ese señor, que era también integrante de la tertulia, ayudó muchísimo. Se unieron muchas voluntades como para poder desarrollar ese proyecto. Sí, sí. Y muy buenas personas. Julia, ¿cuántos libros tiene publicado usted?
11. 11 libros. Publicaba cada 2 años un libro. Y en la previa usted me contó que anda con ganas de escribir otro, es decir, que lo tiene en la cabeza, pero hay una imposibilidad visual que no le está permitiendo poder escribirlo, es decir, que usted no para. Ahora no puedo ni leer siquiera, lamentablemente no puedo leer porque por una caída, porque nosotros también hacíamos, perdón que no se lo dije previamente, hacíamos actividades en distintas plazas y fuimos un día a la Plaza Sereni. Sí. Y ahí íbamos a hacer una actividad. Era una actividad hermosísima que habíamos preparado con muchachos que iban a tocar, otros que iban a leer, otros que, bueno, una actividad muy hermosa y muy trabajada. Y entonces yo tenía que ir a dar inicio al acto y entonces piso una piedra y no vi que había otra piedrita más abajo. Entonces seguí derecho y ahí fue donde me caí. Y tuve el problema enorme que tuve. Estuve muy internada. Y bueno, después me vine a casa y también me sigo cayendo. Se ve que alguna arteria se bloqueó. Digo yo, ¿no? Si usted le tuviera que regalar un libro de Julia Galermir a Julia, ¿cuál le regalaría? Yo me regalaría el libro La mujer y el ángel, que sacó premio del Ministerio de Educación y Cultura. Que tuvo un premio del Ministerio de Educación y Cultura. La mujer y el ángel. Debe de Mi tener... libro preferido. ¿Ah, sí? Se le nota en la expresión cuando lo dice. Sí. Fantástica, alegría, recuerdos. Sí. Todos los libros me gustaron. Y el primero más, porque fue el primero el que me llevó, me siguió llevando por la literatura. Le abrió puertas Me dio inimaginables. fuerza para seguir adelante. Y el primer poema fue publicado en Semanario Hebreo, con ese señor José Gerosoni, que era una excelente personalidad y un excelente periodista también, que yo lo recuerdo con mucho afecto, como recuerdo a la familia, ¿no? Sí, es interesante verla, que más que un recuerdo, lo vive, lo está viviendo. Lo vivo, sí. Lo vivo, sí. Y yo cuando hago las cosas las vivo. Lo hago desde el interior de mi ser, ¿no? Y entonces es vivir. Una expresión de su vida, de su día. A quien le debo mucho es a mi marido, al que lamentablemente falleció, porque fue el que me impulsó a todo eso. Y como él era periodista y conocía a mucha gente, dice, yo conozco a tal escritor, a tal otro, le voy a mostrar lo tuyo. Entonces él me alentó y seguí escribiendo y seguí escribiendo cuando le decían que les parecía bueno, ¿no? Uh-huh. Jorge Luis Borges. Uno de mis escritores favoritos. Un referente, ¿qué es lo que usted destacaría, por ejemplo, de toda la obra de Borges, que le haya impactado?
bueno, a mí lo que me impactó es la forma de expresión y el sentido que tenía, el sentimiento que tenía sobre la vida y los seres. Usted también en un momento me había comentado que, por supuesto, que tiene escritores nacionales que también los ve muy interesantes, que han tenido, no sé si influencia, pero sí referencia en su lectura. Sí, Por Arbeleche, Pallares, Pallares, Ricardo Pallares, Silvia Lago, que es una escritora y una profesora de literatura. ujú. Hay algo que siempre es interesante tenerlo en cuenta, más cuando ha Pero hay vivido. muchos más, lo que pasa es que en este momento no los tengo en la cabeza. Digo la verdad en este momento. En este momento no los tengo en la cabeza, pero tengo otros escritores también que me gustaron mucho. Con su trayectoria, con sus 100 años de vida. No me lo anuncie. No, pero No me lo anuncie más. No, por favor, es una broma. sí, hay que tener en cuenta algo. El aporte, todas sus vivencias. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no tómela como pregunta. Si usted tuviera que se cruza con un niño, ¿Que tuviera? usted se cruza con un niño, una niña, y le pregunta por qué tendría que leer, ¿qué le diría? Porque la lectura enseña, porque la lectura profundiza el espíritu, te hace ver la realidad con otra profundidad. Julia, a Gesor 24 horas le agradece profundamente a usted, a su familia también, el habernos recibido en su domicilio. Con broche de oro, ¿usted se siente feliz? Ahora, en este momento, Sí. bueno, en este momento siento soledad a veces, porque han muerto personas muy queridas para mí. Mi hermana, mi sobrino, que eran para mí, porque como les dije, éramos una familia muy unida, y si teníamos problemas, lo arreglábamos entre nosotros, nunca hubo una discusión la que fuera definitiva, todo se arreglaba. Incluso, mire, pero esto es una broma, ¿no? Con las comidas. De pronto mamá hacía una comida que no nos gustaba o esa misma semana nos hacía 2 veces la comida. Y entonces no queríamos comer, éramos chiquilines, y decía, otra vez esto, mamá, no nos gusta, pero ¿por qué siempre haces esto? Entonces mi papá, que tenía un gran sentido del humor, decía, bueno, es esto, es lo otro, decía sus disparates, y nosotros tomábamos los disparates de mi papá y atacábamos a mi mamá, y a mamá la dejábamos pobre, bien mal. Como hecho cotidiano, ¿no? Que nos pasó. Es un hecho vulgar, pero Es un hecho más es un que hecho más de suma la a la vida. existencia y Un hecho más familiar. de ahí está. Sin duda que sí. Bueno, Julia, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos que Sí, nos ha dispensado. perdone si no fui lo suficientemente bien para usted, pero es lo que soy. Una bella persona, sin Muchas duda. gracias. Muchas gracias.